La letra de este ejercicio nos plantea la siguiente situación. Sobre una esfera de masa 60 kilogramos se aplican las fuerzas indicadas. Dice que esta primera fuerza es de 90 newton y que esta segunda fuerza es de 120 newton. Nos pide, determine y represente la fuerza neta aplicada sobre la esfera, determine y represente la aceleración que adquiere esta esfera, y si se quisiera que la esfera se moviera con velocidad constante, ¿qué características debería tener la fuerza de rozamiento? Explique y justifique su respuesta. Bien, primero vamos a elegirnos una escala para poder representar la fuerza. Y podemos elegir como escala que 1 centímetro son 20 newton. Por lo tanto, 4,5 centímetros son 90 newton y 6,0 centímetros son 120 newton. Vamos a representar un punto que sería el punto de aplicación, es decir, sería la esfera. Vamos a trazar una recta vertical para poder empezar a medir los ángulos a partir de ella. Acá tenemos el eje Y y aquí tendríamos el eje X, que es lo que nos plantea la situación original de la letra. Y vamos a medir entonces ahora desde el 0 y en sentido antihorario, primero un ángulo de 35 grados y luego un ángulo de 150 grados. Y a partir de esto vamos a representar las fuerzas. La primera fuerza dijimos que la vamos a hacer de 4,5 centímetros. La primera fuerza. La segunda fuerza dijimos que la vamos a hacer de 6 centímetros. Y ahora, para sumarlas, lo que vamos a aplicar es el método del paralelogramo. Tenemos la segunda fuerza. Y el método del paralelogramo consiste en formar precisamente un paralelogramo utilizando como lados las fuerzas. Para ello nos vamos a ayudar con un compás. Vamos a tomar la medida del primer vector, apoyar en el extremo del segundo, trazar un arco. Tomamos la medida del segundo vector. Vamos a apretar el compás para que no se mueva. Tomamos la medida del segundo vector, apoyamos en el extremo del primero. Con líneas punteadas vamos a cerrar el paralelogramo. Y la diagonal de este paralelogramo representa la fuerza neta. ¿Sí? Esta diagonal que queda acá entonces representa esa fuerza 1, 2. Esta fuerza 1, 2 es la suma de las fuerzas 1 y 2. Y para saber cuál es su módulo, vamos a tener que medir. En este caso nos da 5,9 centímetros. Entonces, si un centímetro son 20 newton, 5,9 centímetros son... Entonces hacemos 5,9 por 20. Dividido 1 nos queda 118 newton. Por lo tanto, esta fuerza 1, 2 es de módulo 118 newton. Y quedaría pronta entonces la primera parte. La segunda parte dice, determine y represente la aceleración que adquiere el cuerpo. Para hacer eso vamos a recordar la segunda ley de Newton o principio de masa. El enunciado
matemático de esta ley sería fuerza neta es igual a masa por aceleración. La fuerza neta ya la tenemos, era de 118 newton. Y la masa de esta esfera era de 60 kilogramos, que lo tenemos aquí anotado. Lo que tenemos que hallar es la aceleración. Para poder despejar de aquí la aceleración, este 60 que está multiplicando pasa para el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces me queda 118 newton dividido 60 kilogramos y obtengo el módulo de la aceleración. Hacemos la cuenta entonces, 118 dividido 60, nos queda 1,96. Si redondeamos esto, nos quedaría 2,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la velocidad de la esfera aumenta 2,0 metros por segundo en cada segundo. ¿Sí? Otra cosa que debemos tener presente es que la aceleración y la fuerza neta siempre tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, vamos a representar esta aceleración y vamos a elegir como escala que 1 centímetro es 1 metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, 2 centímetros serán 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a representar con otro color ese vector aceleración de 2 centímetros. Y aquí tendríamos representada entonces la aceleración. Y quedó pronta la parte 2. La parte 3 dice: si se quisiera que la esfera se moviera con una velocidad constante, ¿qué características debería tener la fuerza de rozamiento? Explique y justifique su respuesta. Para poder hacer eso debemos recordar la primera ley de Newton o principio de inercia. Primera ley de Newton o principio de inercia. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que si la velocidad de un cuerpo es constante, la fuerza neta aplicada sobre este es nula. Es decir, que esas dos fuerzas sumadas, 1 y 2, nos dieron esta fuerza 1, 2. Lo que tenemos que hacer es anularla entonces con una fuerza de rozamiento. Vamos a representar nuevamente la situación. Teníamos entonces los ejes X e Y. Teníamos que el ángulo para la primera fuerza era de 35 grados y para la segunda fuerza era un ángulo de 150 grados, siempre midiendo en sentido antihorario, 35 y 150 grados. La primera fuerza era de 90 newton, que dijimos que la representábamos de 4,5 centímetros. Vamos a marcar el punto de aplicación un poco más oscurito que se vea. Ahí. Así representamos esta fuerza de
4,5 centímetros. Y aquí tenemos entonces la primera fuerza. Vamos a representar la segunda fuerza, que era de 120 newton, que dijimos que le hacíamos de 6 centímetros. Esta es la fuerza 2. Repasamos entonces cómo era el método del paralelogramo. Tomábamos la medida del primer vector, apoyábamos en el extremo del segundo, trazamos un arco, tomamos la medida del segundo vector, apoyamos en el extremo del primero, trazamos un arco, cerramos ese paralelogramo que acabamos de trazar con línea punteada. Y esta que nos quedó acá entonces es la fuerza neta. 1, 2, ¿sí? Porque habíamos sumado las fuerzas 1 y 2. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a representar la fuerza de rozamiento que tenga la misma dirección, el mismo módulo, pero un sentido opuesto. Esta que estaría acá es la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que sucede? La suma de las fuerzas 1 y 2 es esta fuerza neta 1, 2, que se anularía con esta fuerza de rozamiento. Por lo tanto, en este caso, la fuerza neta sería 0 newton, y eso haría que la velocidad fuera constante. ¿Sí? Si la fuerza neta es 0, entonces la velocidad es constante. Y aquí termina entonces este ejercicio.